Estados Unidos está en medio de su ciclo electoral y estamos en plena elección ahora mismo de la campaña presidencial, el cual está en plena vigencia entre el presidente en funciones Donald J. Trump y el ex vicepresidente Joe Biden. Y a menudo la gente me pregunta esa pregunta: Pastor Mark Finley, ¿debería votar? ¿Y qué principios tenemos en la Escritura que nos guíe en este proceso de votación? Ahora, obviamente, yo no voy a decir por quién deben de votar y ni siquiera te voy a decir si deberías votar o no. Pero te voy a dar 5 principios básicos a considerar cuando vayas a votar. Y luego voy a tratar de compartir con ustedes una imagen más grande que se nos da en las Escrituras en relación hacia dónde se dirige este mundo, y Estados Unidos se dirige sin importar quién sea elegido en las próximas elecciones presidenciales. Entonces veamos los primeros 5 principios básicos. Primero, pesen cuidadosamente los temas antes de votar. No vote con frivolidad y diga, bueno, soy parte de este partido político o soy parte de este otro partido político. Simplemente porque soy parte de este partido voy a votar por este presidente. No, en absoluto. Evalúa a cada candidato basado en principios bíblicos. Principios tales como integridad, honestidad, rectitud. Principios de justicia tales como la santidad de la vida. Principios tales como a dónde nos llevará este partido político a la luz de la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Santiago capítulo 1 y versículo 5 lo expresa de esta manera. En las Escrituras, la Biblia, habla sobre la toma de decisiones, y en Santiago capítulo 1 y verso 5, la Biblia dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, es decir, bastante y sin reproche, y le será dada. Así que si alguno carece de sabiduría antes de que vote sobre algo tan importante, tan crítico, tan vital como quién dirige una nación, Dios dice que si algún hombre o mujer carece de sabiduría, déjenlo pedirle a Dios. Así que ore por su voto, pregúntele a Dios por quién debes votar y basa tu voto no simplemente en consideraciones políticas, sino base más bien su voto sobre los valores bíblicos. No hace mucho tiempo leí una acción interesante que se llevó a cabo en una sesión de la Conferencia General del Séptimo Día en mayo 17 de 1865, y fue la tercera conferencia general en ese momento. Ahora, era fascinante para mí y puede aplicarse a los cristianos también de cualquier denominación, por supuesto. Pero en esa sesión de la Conferencia General de los Adventistas, los delegados de todos los Estados Unidos en ese momento hicieron una resolución con respecto a la votación, y pienso que es fascinante, y eso es lo que ellos dijeron. Resuelto que a nuestro juicio, el acto de votar, cuando se ejerce en nombre de la justicia, la humanidad y el derecho en sí mismo inocente, y puede no ser a veces altamente improchable, pero que los centros de cualquier voto que fortalezcan crímenes, tales como la intemperancia, la insurrección o la esclavitud, consideramos como altamente criminales a la luz del cielo, pero despreciaríamos cualquier participación en el espíritu de lucha del partido. Ahora, ¿qué es lo que están diciendo esta resolución? En otras palabras, si votas, busca por integridad y honestidad y los candidatos que defenderán los valores morales, y luego sacarán a relucir el punto interesante de no involucrarse en conflictos entre partidos de una congregación local. Así que aquí está el principio número 1. Cuidadosamente pesa por quién vas a votar. Evalúa ese peso en principios bíblicos y haz que sea una cuestión de oración. Ahora, aquí está el principio número 2. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad dada por Dios. No permitas que te manipulen. No permitas ser coaccionado por la opinión de otra persona sobre lo que debes de hacer o por quién debes votar. Tú tienes la libertad de tomar la decisión.
usted mismo. Y de hecho, cada uno de nosotros es responsable ante Dios por las decisiones que tomamos. Romanos capítulo 14, versículo 12, es un principio de esto que debería guiarnos a cada uno de nosotros. Romanos 14, versículo 12, debería inclusive guiarnos en el tema de la votación y otras decisiones en la vida. Romanos 14, 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, cada uno de nosotros es responsable ante Dios por las decisiones que tome. Cuando nos dejamos manipular por otros, cuando nos dejamos coaccionar por otras personas, perdemos la esencia misma de lo que significa ser humano, que es la libertad de elección creada con libre albedrío por Dios. Cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios, y si nos dejamos manipular, hay otro peligro. Se acerca un día en que la marca de la bestia será enforzada, de acuerdo con el libro de Apocalipsis, donde los poderes políticos unirán a las iglesias y el Estado, donde la mayoría presionará y coaccionará para intentar obligarnos a violar nuestras conciencias. Si violamos nuestras conciencias ahora y somos manipulados por otros para votar de cierta manera, solo porque la mayoría está votando de esa manera, eso nos prepara, en última instancia, para recibir la marca de la bestia. Así que aquí está el segundo principio. Después de haber orado al respecto, después de que has pesado una situación acondicionando los valores bíblicos, toma la decisión de forma privada. Y aquí está el tercer principio. Hay muchas personas que van a permitir que las diferencias políticas dividan a la iglesia. La gente puede decir, pertenezco a este partido político o soy de este otro partido político. Hay una lealtad mucho más alta, mucho más alta. Deberíamos tener más bien que solo un partido político, más profunda, una alianza más profunda, una lealtad mucho más amplia, y esa es la lealtad del cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. Somos hermanos y hermanas en Cristo que triunfa sobre cualquier partido político. Ahora noten el capítulo 2 y 3 de Efesios. Usted y yo somos miembros de la familia de Dios. Y cuando hacemos la decisión de convertirnos en un cristiano o cristiana, y cuando Jesús guía y gobierna nuestra vida, noten Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Somos conciudadanos de los santos, somos miembros de la familia de Dios. Usted y yo somos hermanos y hermanas. Usted pudiera ser de un partido político, yo pudiera ser del otro, pero estamos juntos en Jesucristo. Estamos juntos en la familia de Dios, somos parte de la familia de Dios. Ahora Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Hemos venido a Cristo, estamos fortalecidos por el Espíritu Santo, nos hemos convertido en judíos y en gentiles, hombres y mujeres educados en educación. Hemos venido de varias denominaciones, venimos de varios grupos étnicos, pero ahora no tenemos un espíritu de partido que nos divida. No tenemos una ideología política que nos separe. Somos partes de la familia de la fe y la familia de Dios. Así que aquí están los tres principios. Número 1, pesa cuidadosamente por quién vas a votar, básalo en valores bíblicos y ora por ello. Número 2, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad personal con Dios de no ser manipulado o guiado por otro. Número 3, no permitas que las diferencias políticas dividan a la iglesia, hermanos y hermanas. Ese sería el objetivo de Satanás. Y aquí está también el número 4. Reconoce que Dios es soberano. Quien sea elegido en estas próximas elecciones en los Estados Unidos, quien sea elegido, Dios es soberano. Dios es el que establece reyes y Dios es el que derriba de reyes. Mira, hay dos textos claros acerca de esto. Ahora, noten que estos dos textos son muy fascinantes. El primero se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 2 y versículo 21. Esto es en los días de Babilonia. Ahora, ¿era Babilonia un poder divino? Para nada. Babilonia era un poder impío que luchaba contra el Dios verdadero. Pero fíjate en lo que dice el capítulo 2 de Daniel. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos.
Dios quita reyes y levanta reyes. Quiere decir que el destino de las naciones está en manos de Dios. Incluso los gobernantes injustos pueden finalmente cumplir los planes de Dios. Ahora, porque Dios levanta a un rey o derriba a un rey o levanta a un líder político o derriba a otro líder político, no significa que ese líder político sea un siervo de Dios. No significa que sea fiel en su lealtad a Dios. Simplemente significa que quien quiera que gobierne una nación, Dios tiene el control final y usará a esa persona para llevar a cabo su destino o sus propósitos. Ahora encontramos eso en el capítulo 2 de Daniel y lo encontramos también en el libro de Romanos. Ahora recordarás en el capítulo 13 de Romanos que Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma. Y es muy extraño cuando realmente piensas acerca de esto. Lo que Pablo realmente dice, en el drama divino del destino, Dios todavía tiene el control de levantar y derribar reyes, incluso cuando esos reyes son impíos. Romanos 13, versículo 1 y 2. Romanos 13, 1 dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Cómo es posible que Pablo diga que las autoridades que existen son nombradas por Dios? ¿Cómo podría Pablo decir alguna vez que estos gobernantes romanos que eran despóticos y que perseguían a los cristianos son designados por Dios? Sigue diciendo, de modo que quien se opone a la autoridad, que es la autoridad de ese poder estatal, a lo establecido por Dios se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, obviamente, hay un momento para resistir. Cuando los líderes del gobierno dicten leyes que son contrarias a las leyes de Dios, es el momento de resistir. Cuando los líderes del gobierno hacen que los hombres y las mujeres violen los principios de los 10 mandamientos, ese es el momento de resistir. No nos sometemos. Pero mira, cuando Roma gobernaba, Pablo dice que las autoridades romanas fueron colocadas allí por Dios. ¿Qué significa? Pablo quería decir que Dios era soberano sobre todo. Así que no te angusties tanto, que te veas atrapado en un movimiento político que no reconozca la soberanía, la amplitud, la grandeza de que Dios está en el control. Ahora hay una quinta cosa acerca de esto también que quiero mencionar, el cual es descubrir el propósito principal de Dios para tu propia vida. En otras palabras, hay una elección más grande que las elecciones que tienen lugar ahora mismo. Hay una elección mucho más grande y hay un propósito mucho más grande. ¿Qué es esa elección más grande? Pedro habla acerca de eso. Hay una elección más grande que elegir a Donald J. Trump o elegir a Joseph Biden. Una elección mucho, mucho más grande. ¿Dice que hay una elección más grande que eso, pastor? Sí. Una lección más grande, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 10, aquí está la lección más grande, aquí está. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección. Noten, esta es una elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué significa hacer tu elección o vocación firme? Antes de que nacieras, Dios te predestinó para la eternidad. Antes de que nacieras, Dios tenía un plan definitivo para tu vida. Antes de que nacieras, fuiste elegido por Dios cuando aún estabas en el vientre de tu madre. Fuiste elegido por Dios para la salvación. Jesús murió por ti y eres justificado por su muerte en la cruz. La vida de Cristo en la tierra, al enfrentar las tentaciones de Satanás y vencerlas, fue para ti. La muerte de Cristo también fue para ti. La resurrección de Cristo fue para ti. La ascensión de Cristo fue para ti. El ministerio sumamente sacerdotal de Cristo es para ti. Eres elegido para salvación, pero debemos elegir recibir la gracia de Cristo. Debemos elegir recibir su poder en nuestras vidas. Debemos elegir recibir la salvación que es nuestra en Cristo. La mayor elección no es la elección de Donald Trump, no es la elección de Joseph Biden. Es que tú y yo somos elegidos para la salvación. Y cuando aceptamos este regalo de la salvación tan libremente ofrecido, Jesús nos invita a salir en misión redentora para compartir
las buenas de la salvación, para compartir la gracia de Dios. Me sorprende que miles de personas, decenas de miles, vayan de puerta en puerta para repartir panfletos para un líder político. Pero no podemos conseguir que vayan de puerta en puerta por Jesús. Me asombra que la gente vendrá a hablar a sus vecinos acerca de un candidato político que quieren que esté en la oficina o en la presidencia, pero no se puede conseguir que hablen acerca de Jesús a sus vecinos. Estoy apelando a ustedes, mis hermanos y mis hermanas, que hay un propósito más grande, en la vida que una elección política actual. Porque la Biblia nos dice que estamos en el filo de la navaja de la eternidad. La Biblia nos dice que Jesús viene pronto. La Biblia nos dice que cualquiera que sea elegido, igual van a haber desastres naturales, van a haber conflictos en las calles, van a haber un trauma en nuestra sociedad, va a haber un momento en que la libertad religiosa será restringida y quitada de nosotros. Va a haber un momento en que la marca de la bestia se impondrá, pero Dios nos invita a nosotros a ir con las buenas nuevas del Evangelio para acompañar las buenas noticias de su gracia. Y la Biblia dice en Mateo 24, versículo 14, lo siguiente. Mateo 24, 14 dice que este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sentirás ese propósito más amplio? ¿Sabes? Por quien sea que votes, esa es tu elección personal. De hecho, hay una declaración maravillosa de Elena de White en el segundo libro de Mensajes Selectos, página 337 en inglés. Ella dice que si votas, mantén tu voto para ti mismo. No sientas que es tu deber instar a todos a hacer lo que haces. En otras palabras, si votas, ese es tu asunto personal, pero guárdalo para ti mismo. Pero hay algo que no quieres quedarte para ti mismo. Y eso es que ha sido salvado por gracia, es decir, ha sido transformado por el amor de Dios, que Dios ha cambiado y eres un nuevo hombre y una nueva mujer. Ve, mi hermano, ve, mi hermana, cuenta la historia de Cristo. Hay un propósito más grande, hay una visión más grande que Dios tiene para ti y para mí, y esa es participar con Él para preparar un mundo para su pronto regreso. Porque hemos sido elegidos por Dios como embajadores de Cristo para advertir al mundo que Él vendrá muy pronto. Oremos. Padre Celestial, gracias porque vienes pronto. Gracias porque Jesús está en camino. Gracias porque hemos sido elegidos para compartir tu amor, tu gracia, tu bondad con los demás. Queremos aceptar ese desafío, Padre. Y oramos para que nos guíes en las próximas elecciones aquí en los Estados Unidos de América. Oramos para que actúes poderosamente para poner a la persona que tú deseas que esté. Oh Señor, mantén abiertas las puertas de la libertad religiosa. Pero Padre, cualquier persuasión política que tengamos, ayúdanos a saber que somos hermanos y hermanas en Cristo, que tenemos una visión más amplia y que debemos salir y predicar el Evangelio para contar la historia de tu gracia. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.